Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy. Hoy es martes, esto es un lunes cimarrón, ¿no es verdad? Martes 30 de enero del 2024, 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y tenemos para compartir con todos ustedes una gran cantidad de informaciones, tanto locales como internacionales. Estuvimos celebrando un asueto, ¿verdad? El cambio del día de Duarte, que era el 26, que no acabo de entender por qué, porque si era el 26, pues era el 26. Los religiosos no se cambian, pero en este caso no caía a mitad de semana, sino en uno de los extremos. Y tú lo mueves tanto para el viernes como para el lunes para hacer que no haya una interrupción de la semana laboral, pero lo que no entiendo. Bien, ya lo habíamos comentado ligeramente, someramente. No le acabo de ver mucho la lógica de eso. Se pudo haber dejado el viernes y empezaba el fin de semana el jueves. Bueno, hemos empezado hoy martes y hoy es para nosotros entonces el lunes de esta semana cimarrona. Y estamos a 30 de enero. Y anduvimos el fin de semana en el país con enzafarrancho de combate, política por todos lados. Abel Martínez, Luis Abinader, el presidente Fernández, bañando todo el Cibao. Ayer el presidente Fernández estuvo en Moca, San Francisco, Santiago. Ayer estuvo aquí en el distrito, en la zona de La Victoria, Guerra. Presidente Abinader anduvo también por esa zona el día previo, por la zona de Guerra. Ayer estaba en San Francisco celebrando el día de Duarte, pues movió su semanal del lunes, pero ya no era día de Duarte. En San Francisco se celebró el 26, que era el día de Duarte de verdad. Movió su actividad, su rueda de prensa que hace en Palacio los lunes, la mudó para San Francisco, pues estamos en campaña, eso es a la franca que estamos. Y dio declaraciones sobre la ley draconiana esta, dictatorial, de chivatos, de picochatos del DNI, y vamos a comentarlas. También en el ambiente local. En cierta medida, en cierto modo, pudiéramos decir que no necesariamente, pero tampoco por qué desligarlo de esas actitudes autoritarias, draconianas, heredadas, trujillistas de antes. Un médico en Ocoa sale con un cartelón diciendo que no hay por qué tales cosas, se le tiran los servicios secretos, lo agarran, se lo montan en una guagua, lo secuestran, ¿verdad? Se lo llevan a un destacamento, una coronela que es la jefa del destacamento, nada más me recuerda la de allá del canódromo, que era una forosa, una foró que a los periodistas le arrancó la cámara. ¿Ustedes se recuerdan? Una coronela, después no sé qué hicieron con ella. Nunca se sabe qué hacen con ellos. Igual que los que mudaron de las fortalezas, que van a pasar de un sitio para otro, pero no hubo sanciones de ningún tipo. Te quito de aquí, te mando para San Francisco, echándome fresco. Digo, te voy a poner de castigo y me mandan para una playa. Estoy, ¿verdad?, usando metáforas, pero es lo que pasa. Entonces a ese señor, un médico, lo agarraron, le violan todos sus derechos autoritariamente, porque la policía no tenemos una reforma que es un cuento y nos paran mareando con eso. Ahí vimos unos policías dándole con un garrote. Los otros días lo comentamos aquí, aún por aquí por Santo Domingo Este. Y el cuento de que la delincuencia está bajando y matan ahora en la 42 entraron a tiro y mataron uno, dos, tres heridos, y vendiendo una fantasía de que está bajando la delincuencia cuando vemos en la prensa todo lo contrario. Entonces, cuando le decía lo de la ley, que la voy a comentar profusamente más luego, y hay hoy hasta 3 artículos en la prensa, en el listín hay uno de Ángel López, uno de Rudy González y uno del presidente Leonel Fernández sobre la ley también. Para que ustedes vean cómo ha tenido tanto revuelo. En la semana hubo, el fin de semana hubo de Flavio Darío Espinar en el Diario Libre, y todo el mundo, es todos a una como en Fuente Ovejuna. Y el presidente ayer trata de limpiarse las manos, pero lo vamos a analizar ahorita. Lo que le quiero decir es que este caso de Ocoa no se puede ver tampoco de una manera tan aislada, que pasó así, eso es solo policías que se pasaron y el presidente intervino, que mandó que lo soltaran, lo apotemaron en la cárcel. A la coronela dio orden que lo alinearan y los presos
que hacen lo que dicen los jefes, porque si no lo maltratan a ellos, le entraron al señor. Lo oía denunciándolo. El presidente, como cuando había que mover al elefanta mami de aquí para llevarla para el zoológico, ordenó que lo liberen. El presidente no es Ministerio Público, para que ustedes vean cómo son las cosas. Y esa ley sustituye al Ministerio Público, sustituye a la policía, sustituye a las Fuerzas Armadas. Todas esas locuras estamos viviéndolas aquí. Y por eso les digo, no podemos ver las cosas como que eso es un hecho aislado, que nada más pasó esa cosa. Ahí estaban los niños en el desfile de Duarte, celebrando el Día de Duarte. Ustedes saben lo que voceaban. Yo no sé dónde que lo han oído, o si es una canción de esas locuras que andan ahora en las redes, de los urbanos, de que un apartamento o una CRB, o si es cuando hacen una rifa en una emisora de televisión, que se hacen muy virales las cosas. Los niños, en lugar de cantar los cantos a la patria, iban cantando de que si era un apartamento o una CRB. Eso lo vi yo en las redes. Y por eso es que les hago la mención de que lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en esos lugares en donde se ha deteriorado el Estado de Derecho, y se conculcan los derechos y se atropella y se convierten en dictaduras de esas ya superadas, de las que escribía García Márquez, del coronel no tiene quien le escriba, de los Pérez Jiménez, de los Trujillo, de los de Stroessner. Esas cosas no han surgido de un día para otro aquí en esta nueva etapa de la democracia que viven en nuestros países. Los gorilas argentinos fueron hasta los otros días, Videla, Stroessner, Pinochet en Chile. Son cositas como estas lo que van llenando la copa. Una gota, una gotita, otra gotita, como decía el presidente Balaguer, un grano no hace, pero ayuda a su compañero, ¿verdad? No llena el granero, pero ayuda a su compañero. Una gotita, otra gotita, otra gotita. Cuando viene a veces rebosa el vaso, una dictadura plena como tenemos en Nicaragua, que le quitan hasta la nacionalidad a los opositores. Como está Maduro, que no quiere que Ana Corina Machado participe, la vetan la ley la aprueban ellos. El gobierno ahora mismo tiene mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pasan lo que le dé la gana. Así que no se pueden echar ni culpar a los otros, aunque los otros sean unos saltapatrás, que estoy harto de mencionarlo aquí. Escudarse de eso. Entonces, fíjense ustedes que no se puede ver lo de la ley de manera aislada. El atropello contra ese señor tampoco. Veámoslo todo de conjunto, porque esas cositas pequeñas, nimias, son las que hacen al final la diferencia. Dejamos pasar esto. Ay, el presidente tiene que intervenir. Ahí decía Francisco Álvarez, tenemos que pedirle al director del DNI, al consultor jurídico y al presidente que no aplique la ley, pero la promulgó. Ahora tenemos que rogarle, ¿se acuerdan? Lo decía yo el jueves aquí, sentarnos de rodillas, señor presidente, no aplique la ley, no aplica la ley, pero él la promulgó y es de aplicación inmediata tan pronto se promulga. ¿Cómo se llama la historia? Ah, porque no queremos decir las cosas como son. Pues las cosas hay que decirlas como son. Si el presidente hubiese querido, el único que tenía ese lapicero para vetar la ley era él, ni modificarla ni nada, porque la habían azancochado ya en la Cámara, metiéndole un artículo por debajo de la mesa además. Pero esa ley en todo su contexto es un tollazo, dicen todos los juristas. Pero el consultor jurídico sale a defenderla y el del Senado, el presidente del Senado dice que es asunto de interpretación, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ven, no es una cosita. No, son muchas cositas que si usted las va juntando, se forma una cosota. Mira cómo está Nicaragua. Gracias, hermano. Mira cómo está Venezuela, entre otros, ¿no? Entonces, por eso me tomé este momentito, antes de entrar en materia con lo de la ley, para mezclarlo, lo del desfile allá de los niños, miren cómo vamos perdiendo todo, de que una CRB o un apartamento. Gran pendejada a esta hora. En lugar de cantar los himnos de Duarte. Esos muchachitos de la mierda, pues cogió una vara y entrarle por la canilla, a latigazo era. Porque ahora tampoco le puede dar solatazo a los muchachos, a la porra. Bueno, entonces fíjense ustedes que las cosas no son tan simples como parecen. Y por eso tenemos que dedicarle el tiempo que ameritan y darle la trascendencia. No la veamos como cositas, No la veamos como cositas. Proyéctela, extrapólela.
Y véase usted entonces en esos espejos que estamos mencionándoles. A nivel internacional, muchísimos problemas también. Tenemos que los rebeldes de esos, de Hezbollah o de algún sitio de esos, apoyados por Irán, atacaron una base norteamericana en Jordania, en la frontera ahí con Irak. De unos grupos de esos mataron 3 americanos, como 25 heridos. Y eso va a tener repercusión. Ahora la discusión es si atacan directamente los Estados Unidos a Irán y escalan a un nivel mucho más elevado el conflicto, o si le hacen pagar un costo realmente de otra magnitud para que se controlen y controlen a sus locos, para llamarlo de alguna manera, a sus fanáticos financiados, porque ellos son los que lo financian. Entonces, en eso está la discusión, pero de que habrá retaliación, igual que con los Houthis que están afectando, que por cierto, el fin de semana atacaron un tanquero británico de bandera maltesa, un tanquero que iba con combustible y otro barco de cereales, y ya usted sabe cómo eso encarece los seguros, los fletes en esa zona, y el peligro que representa, y eso complica mucho la situación. Eso es por ese lado. Evergrande en China, un tribunal de Hong Kong ordenó su disolución. Esa debe 300 mil millones de dólares. Por eso les digo yo, cuando aquí Jochi Vicente y Valdés Alviso nos vienen a decir de la sostenibilidad fiscal y coja préstamo por un tubo, tenemos informaciones económicas para compartir ahorita con ustedes, ¿cuánto debemos los dominicanos? Manolo, ¿te recuerdas que hace como 4 o 5 meses atrás hablábamos que debíamos como 271,000 pesos cada uno per cápita? Pues ya estamos casi en 441,000 y el rancho ardiendo y siguen echándonos cuentos. Entonces, eso es a nivel internacional. A Trump lo condenaron en el juicio por difamación, porque es que el boca suave tiene que pagar sus consecuencias. A ese señor lo condenaron con 5 millones en un juicio que fue civil, no fue penal, por haber, el jurado encontró que había la violación a la escritora aquella en un Bloomingdale, en una tienda en Nueva York, los 90. Por 5 millones lo condenan. Sale del juicio, no, que una cacería de brujas, todo lo que él acaba siempre para diciendo, pero ya está condenado. Pues al otro día del juicio acepta una invitación a una audiencia en CNN, un town hall, como le llaman ellos, town hall, y haciéndole preguntas y de todo, y respondiendo y eso. Y volvió y soltó la lengua y dijo 40,000 cosas de la señora aquella. Pues la señora lo demandó entonces por difamación. En el juicio por difamación ella pedía 11 millones, una cosa así, por daños a su reputación. Pues le metieron como 11 millones por daños reputacionales, le metieron 7 y pico de millones por no sé qué otra cosa, y por multas, penalizaciones, por eso 60 y pico de millones. En total 83 millones de dólares. Ahora tiene que pagar 83 por un juicio de difamación. Ya ustedes saben lo que le sale a ese individuo. Hoy esta mañana, ya rápidamente, antes de empezar a ver la primera plana de la prensa local, que parece que llegaron a un acuerdo ya de la redacción final que va a tener el acuerdo aquel para la política migratoria en la frontera. Hay declaración del presidente Biden que se le dé poder para poder cerrar la frontera completamente, para que nos veamos nosotros en ese espejo e imitemos lo bueno, aquellos caballos de Texas y todo ese tipo de cosas, porque nos meten los dedos en los ojos y quieren que nosotros hagamos lo que a ellos les parezca, a sus intereses, no a los nuestros. Y nosotros tenemos que poner los intereses nuestros delante de todos los otros intereses. Y ellos mismos están teniendo muchísimos problemas en sus países. O sea, que cada cual maneje su asunto como le convenga a su nación. Pues entonces parece ser que se llegó a un acuerdo y de redacción, pero Trump está negado, no quiere, porque sabe que sería una gran victoria del presidente Biden, que está cancaneando entre la parte económica y la parte de migración. Y en el banco, la parte de migración, con esa ley, si se aprueba ese acuerdo, sería histórico, le permitiría controlar bastante esa situación y se anotaría un virado. Trump no quiere porque está en campaña.
para que no se crean que es aquí, que es donde quiera la cosa, que es así siempre. Y entonces, por eso cuando le dicen que eso es política, todo en el mundo es política, todo es política. Y por otro lado, entonces, en la parte económica se le ha mejorado bastante a los Estados Unidos. De hecho, han cerrado casi un crecimiento igual mayor que el de nosotros. Imagínense ustedes, hay datos de crecimiento de aquí. Ya por fin el Banco Central lo sacó hoy, entrando al segundo mes del año. Eso es a nivel de los Estados Unidos. Y también parece que se llegó al acuerdo en Gaza para la liberación de los rehenes, de los secuestrados. Sí. Y el cese al fuego por los 2 meses es una buena noticia porque atenúa un conflicto, aunque tenemos el otro en capilla ardiente, que es el de Irán con los Houthis y las otras bandas estas pagadas por Irán, que ya involucran a los Estados Unidos directamente y a la comunidad internacional. Vamos a ver cómo sale todo eso, pero de entrada decirles que, como le informaba, que el Banco Central nos informa que en el 23 cerramos con un crecimiento de 2.4. Valdés había dicho que íbamos a estar cercano a los 2.5. Parece que para que su palabra tenga valor, así mismo dice el Banco Central que cerramos. Se queda 0.6 por debajo del estimado económico del gobierno. Falso, falso, falso. Periódico Diario Libre, falso. Falso de toda falsedad. Este periódico está duro. No, Periódico Diario Libre. El estimado del gobierno era 4.6. ¿Capiche? ¿Me está oyendo? Este 0.6 décimas que usted dice fue lo que dijo Valdés los otros días. Ese no era el estimado. El estimado del año 2023 era 4.6 porque el año pasado fue 4.9 y vamos a cerrar, si es con este número, 2.4, o sea, una caída de más del 50%, señor Diario Libre. Abinader rompe su regla en la semanal y se fue para San Francisco. Muy bien por él. Puede ir donde él quiera. El Licey ganó, había competencia de pelota. Junior Santos reanuda diálogo de la ley del DNI, ahorita vamos a comentar eso. Bien, el Caribe nos dice que la Junta Central inicia el clonado de los equipos para las elecciones del cómputo. La Sociedad de Diario y el gobierno continúan el diálogo. Ese es el problema, ahora tenemos que dialogar con el gobierno que debió haber vetado la ley. Ahora tenemos, como decía Francisco Álvarez de Participación Ciudadana, rogarle al presidente Antoliano y al señor de la DNI que no apliquen una ley que ya está aprobada. ¿Ustedes ven? Y el presidente tiene que ordenar que suelten a un señor que agarran preso violándole todos sus derechos en Ocoa. Y el presidente tiene que ordenar, si tuviéramos a Mami, la elefanta aquí, que la lleven al zoológico. Así es que de nuevo volvemos para atrás. Varios sectores claves impulsaron la expansión económica, como decíamos ahorita, vamos a ver ahorita qué fue. Las obras de Montegrande estarían listas para el 2027, dice la señora gerente del Banco Centroamericano de Inversión. ¿Usted ve qué fue lo que el presidente fue a inaugurar a Montegrande? El embalse, las turbinas para los 14 megavatios, las obras de irrigación, las obras de agua potable, no están. ¿Cómo es que se va y se inaugura una obra por la mitad? Entonces, cuando el presidente Fernández le dice que inauguran obras calimochas, el presidente le da la razón. Tiene muchas otras cosas que has hecho, inaugúralas. Porque Danilo Medina no pudo haber inaugurado. Tengo el hoyo hecho. Vamos a inaugurar el hoyo. Ya yo tengo la pared hecha, vamos ahora a inaugurar la pared. No, una presa es un conjunto de obras hidráulicas, electromecánicas y eléctricas que en su conjunto hacen una obra hidroeléctrica. No es por pedazo. No es el embalse lleno de agua. Ese embalse, sin todos los otros mecanismos de control, las compuertas y todo eso, si eso se llena de agua y no hay manera de desfogar esa ¿usted sabe a dónde va a dar eso? Se lleva a Barahona y a todo, si es que eso se llena algún día. Que esa es otra, pero no voy a entrar en eso. Pero nada, lo que quiero decirle, usted ve, es que le da razón a la oposición. Inaugura unas cosas por la mitad. La ley de la DNI, presidente dice acogerá propuesta. Vamos a ver, vicio y violencia se adueñan de Capotillo. Ya les decía, mataron uno, un tiroteo, y ahí anda hablando
macarrulla, que en lugar de callarse anda por ahí, después de la ridiculez que cometió con todo eso, metido en el problema ese de la ley de las parras, de la cárcel, que tuvo que renunciar, y ahí está escribiendo, porque aquí todo el mundo cree que la gente olvida. Lo sacaron del gobierno para controlar de daño, pero él debió haber estado sometido en el expediente junto con los otros. Eso es lo que es la realidad y hay que decir las cosas como son. Miren, ahí está, la sociedad de diario tienen reunión hoy porque hay que discutir la ley, que no estuviéramos discutiéndola si el presidente la hubiera vetado. Vetado. Ya no la puede derogar porque hay que pasar otra ley para mandarla. Ok, la podría hacer. Ah, no, pero están discutiendo una ley que no sirve. No sirve. Es un tollo. Lo han dicho todos los abogados, porque no son los 4 artículos, es un paquete. Pero dice el presidente Abinader que no estuvo involucrado en la creación de la ley, cuando de una vez soy yo el culpable de la ley. Ahora el presidente no estuvo involucrado, pero el presidente lo manda en el 23. Habían 3 proyectos, él los dice. El presidente Fernández lo escribe en su artículo. Sí, había un proyecto del 18, otro del 21, otro de esto. Entonces dice que lo fusionaron, pero es un tollo. Pero se aprueba además de manera oscura ahí en el Congreso. Entonces dice que los voceros más fervientes de esa ley fueron de la oposición. Falso, el presidente lo ha repetido eso 2 veces. Mentira. La Sociedad Dominicana de Diario se opuso primero. Los partidos ahora que están hablando. Pero yo lo dije aquí, pues yo digo los presidentes de los partidos, pero ahora el presidente Fernández habló el domingo pasado en Puerto Plata, fue. Después que ya había pasado la ley, la aprobaron y ratificada por el presidente, promulgada el 15 de enero. El defensor del pueblo le había mandado una carta objetándola. Entonces, dije que hubo consenso. No es verdad que hubo consenso. El senador Antonio Tavera estaba en contra de la ley. Los de la oposición estaban en contra y ya lo hemos discutido eso. Ahora el presidente se quiere lavar las manos como Pilato. Presidente, si usted no estuvo involucrado, ¿por qué manda entonces a Antoliano Peralta a salir al otro día a defender la ley, a decir que nosotros no estamos entendiendo, que esa ley cumple? Y a Homero Figueroa. Y sale Elio Olivares diciendo que la oposición armando un escándalo. No fue la oposición, fue la Sociedad de Diario. Son prácticamente todos los abogados que se respetan de este país. Dije que se respetan, porque cuando te ponen una posición, tú vas a hacer el ridículo justificando cosas que tú como abogados no. Porque Ricardo de los Santos, el del Senado, que lo que es jefe de una asociación de camioneros, salga diciendo eso porque está en el Senado. A él no le cambiaron el chip, no le subieron las neuronas, no le dieron un curso de leyes, él no es abogado. Él puede decir lo que sea, que es de interpretación. Él está repitiendo algo que le dijeron. O repitiendo lo mismo que dice Antoliano, porque pusimos tal cosa de la Constitución, entonces si está eso, ya, no, eso es un cuentazo, una poesía, porque esa ley es mala completa. Le quita la atribución a la policía, a las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía, a la Procuraduría General de la República, ya puede irse a pedir informaciones sin superintendencia de banco, financieras, te pueden meter la computadora, hurgate en tu casa, cuando tú prendes la televisión te están grabando todo en la intimidad de tu casa y el DNI lo puede hacer ahora por ley. La intimidad, la privacidad, la confidencialidad, todo. Y los privados pueden hasta aportar a DNI. Yo aporto para que tú me investigues aquel. Carajo, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Es un tollo de derogar. No di que de discutir, y ahora está la Sociedad Dominicana de Diario, que desde el principio estuvo opuesta. El presidente ahora, como el todopoderoso perdona vidas. No, si la sociedad, si llegamos a un acuerdo, lo vamos a modificar. Es que, ¿por qué teníamos que llegar a este punto? Debiste haberla derogado, vetado, que es una ley que ordena la Constitución del 10, pero por supuesto que lo sabemos. Si esa Constitución del 2010 se hizo sin usted ni siquiera aspirar a ser candidato, presidente. Lo sabemos, una ley que la ordena la Constitución, pero no esa ley, ese adefesio. Entonces usted manda a su gente a defenderla. ¿Quién entonces está detrás de la ley? Ahora usted se quiere decir que no está involucrado en la creación. Usted la promulga, usted la manda. Usted manda a su jurídico a defenderla. Usted manda a sus... hasta un español anda por ahí defendiendo la ley que trabaja para la Liga Municipal. Entonces, ¿de quién es la ley? ¿O suya? Pero usted la promulgó y usted fue que la mandó. Que él no estuvo involucrado. ¿Y entonces quién estuvo involucrado? Lo que se decida en el proceso de discusión será acatado.
que la característica de este gobierno es conversar y consensuar, porque no la Sociedad Dominicana de Diario se opuso antes de que se aprobara en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no se conversó y se consensuó antes? Porque solamente se consensúa y se conversa antes cuando le conviene al gobierno, lo cual está bien, no está mal, porque los 68 productos aquellos se opuso el país, el presidente lo aprobó, agrícola, que han afectado a la producción nacional completamente. No le oyó a nadie. Pero cuando venía a aprobar los otros productos ahora, sí echó para atrás. De que salió la oposición a hablar, salió echó para atrás. Como la oposición no habló ahí, no pasaron estas. Como iban a pasar la ley de trata. Entonces, no, presidente, que la ley dice que hay que respetar obligatoriamente la Constitución y los derechos fundamentales, que es un gobierno que los respeta. Si un gobierno respeta eso, ¿por qué aprueba esa ley entonces? Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Puede ser que usted pensara una cosa y su jurídico pensara otra. Yo no sé, esos son problemas de ustedes. Ahora, de que metieron los dos pies en un zapato aprobando esa ley que la sociedad no se lo va a permitir, que el Tribunal Constitucional, nadie va para ningún Tribunal Constitucional, eso es lo que hay que derogarlo, es un tollo, de la A hasta la Z. Y es verdad, la Constitución lo obliga que se hiciera esa ley, pero no una ley que regulara la DNI, pero no esa ley. Eso es un desastre, draconiana, trujillista, dictatorial. Y recuérdese que por quien suenan las campanas, hoy por mí, mañana por ti. No, aquí no podemos estar así. Entonces, una metida de pata, que yo no tuve que ver con eso. Pero usted fue que la mandó. Fue en su gente, usted tiene mayoría mecánica en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y la aprobaron en el Senado con 14 senadores. La oposición en contra con 8 senadores. Fue así que se aprobó, no hubo tal consenso como usted dice. Por eso Leonel Fernández, en su artículo de hoy, que le decía, hay un artículo de Ángel Loco sobre la ley, de Rudy González, el periodista, y el presidente Fernández dice, un grave retroceso de la democracia. Por lo que dijo el presidente, que la oposición había aprobado, y él dijo, no, eso se pasó por debajo de la mesa de manera subrepticia. Y que en el 21 el actual gobierno introdujo su proyecto y que ese proyecto siempre fue controversial, objeto de impugnación y hasta de artimaña para alcanzar su aprobación. No puede decir que no. De pregunta el presidente Fernández, su artículo extenso, dice, ¿cómo podrá legalmente la nueva Dirección Nacional de Inteligencia proteger la seguridad nacional cuando esa es una atribución que la Constitución solo le confiere a las Fuerzas Armadas? Esa es una partecita. Así mismo pasa con la policía, así mismo pasa con la Procuraduría General de la República. Un tollo. Tollo es la palabra que define ese adefesio jurídico, que entonces sale Artoliano Peralta a defenderlo y el gobierno. El único que hizo un mea culpa, y lo dije aquí, fue Pacheco. Dijo, nos equivocamos todos, y si nos equivocamos todos, al menos él lo reconoció. Pero ahora estamos discutiendo. El presidente debió el 15 de enero, en lugar de promulgarla, vetarla. Yo recuerdo en una ocasión con una ley eléctrica que hubo un senador que metió una cosa que se beneficiaba a él, la provincia del Este, y yo redacté la carta que se le envió al presidente para el veto. El presidente vetó, mandó, se retiró una ley que ya había sido aprobada. Duró 10 años después para ser aprobada de nuevo, pero no se incorporó eso, que hubiera sido un desastre. Bueno, entonces acaba de decir el presidente Fernández, solo engaño y truculencia para despojar a un pueblo de sus libertades. En fin, un grave retroceso de la democracia dominicana. Entonces, presidente, usted se la buscó, todos los sectores, no hay nadie que no sea una bocina o hasta participación ciudadana, que salieron 2 pasa cantando de participación ciudadana a decir que eso dice tal cosa, que eso está bien. Tuvo que salir participación ciudadana, el pleno, que ya es mucho decir, señores. Pues están todos nombrados en el gobierno. Entonces, hasta participación sí tuvo que salir a opinar. Entonces, presidente, usted puede decir que no, pero usted fue que la promulgó. Y por eso les vuelvo al principio. Son cositas, detallitos que van
cayendo gotas una sobre otra, que al final rebosan y producen los estados de situaciones que vemos en Nicaragua, en Venezuela, tanta sangre derramada, tantas luchas, tantos esfuerzos, para que entonces se vengan a tirar por la borda, por omisión o por comisión, para darle quizás un cierto beneficio de la duda al presidente, que está dispuesto al diálogo, pero ¿por qué tenemos ahora que dialogar a posteriori, después del palo dado? Usted sabe lo que dice el refrán: después del palo dado ni Dios lo quita. La ley es de aplicación inmediata. Pero anda, dice Pancho Ábrez, hay que pedirle al presidente y al de la DNI, a Ontoliano, que no la apliquen hasta que no se llegue a un consenso. Hay que pedirle ahora al presidente que los derechos constitucionales de los dominicanos están supeditados a que el presidente o que el todopoderoso de la DNI, que ni siquiera se le ponen las condiciones que debe tener de la DNI en esa ley. ¿Y a quién despacha? ¿A quién responde el de la DNI? ¿Y quién nombra el de la DNI? El presidente de turno. ¿Quién se beneficia del crimen? Para mí siempre eso ha quedado claro. Usted podrá chuparse el dedo, pensar lo que quiera, pero si tiene 4 patas y 2 tutumas, eso es un camello. Una pausa, que esto sí es economía y mercado.